Muy bien, chicos, buenos días. Continuando con este trabajo de estar viendo estos videos que les ayuden a entender mejor los conceptos. Bueno, este video está hecho especialmente para dejar ya muy claros los conceptos del movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes ya lo investigaron, luego resolvieron un cuestionario que les ayudaba a dejar un poco más finos esos conceptos, realizaron una tarea para tratar de aplicar los conceptos. Luego vieron el video, checaron la retroalimentación de la tarea. Entonces ahora hay que dejar claro lo que es un movimiento rectilíneo uniforme y cuáles son todos esos conceptos importantes alrededor de las fórmulas, unidades que debemos de estar manejando. ¿Ok? Pues comenzamos. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme por sus siglas M de movimiento, R de rectilíneo y U de uniforme quiere decir lo siguiente. Quedamos que en física el movimiento es cuando algo cambia de posición con respecto a un punto. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme hay un cambio continuo de posición. Rectilíneo, que ese movimiento lo realiza en línea recta. Y uniforme, que quiere decir que la velocidad es uniforme o constante. Es exactamente lo mismo, es decir, que la velocidad no cambia, siempre se mantiene igual. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, imaginemos que esta línea verde, esta flecha verde, nos está mostrando el desplazamiento de un móvil cualquiera que se está moviendo en línea recta y que además tiene velocidad constante. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo podemos ver simplemente por esta tabla. En esta tabla tenemos que ese móvil recorrió 3 metros en 5 segundos. ¿Cómo calculamos la velocidad? Pues la velocidad la calculamos con esta fórmula. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Muy bien, se está desplazando en línea recta hacia un mismo punto. La velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. Se desplazó 3 metros, lo hizo en 5 segundos. Por lo tanto, si yo calculo su velocidad, me da 0.6 metros sobre segundo. Luego ese móvil recorre ahora 6 metros, es decir, duplica la distancia. ¿Y qué pasa con el tiempo? Se duplica. Al duplicar la distancia se duplica el tiempo porque su velocidad es constante. Y entonces ahora decimos que recorrió 6 metros en 10 segundos. Por lo tanto, su velocidad sigue siendo de 0.6 metros por segundo. Después ese mismo móvil ahora recorre 9 metros en 15 segundos. Si estamos viendo de 3 que empezamos a 9, triplicó la distancia. Y de 5 segundos que empezamos, tenemos 15, triplicó el tiempo. ¿Se dan cuenta? Se duplica la distancia, se duplica el tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Calculamos la velocidad y nos vuelve a dar 9 entre 15, 0.6 metros por segundo. Muy bien, este es un movimiento rectilíneo uniforme, se mueve en línea recta, recorre la distancia, recorre el tiempo y siempre que calculamos su velocidad nos da exactamente lo mismo, 0.6 metros sobre segundo. Muy bien, ¿qué pasaría entonces? Ahora me preguntan acá en la tabla, me dicen, si tiene un tiempo, si ya pasaron 50 segundos, entonces ¿qué distancia habrá recorrido en 50 segundos? Bueno, para eso yo necesito tener clara que la velocidad es la misma. La velocidad es distancia entre tiempo, la fórmula es la misma. Pero ahora, ¿qué me piden calcular? Me piden calcular la distancia. ¿Cómo calculo la distancia? Pues el tiempo que divide a la distancia pasa multiplicando a la velocidad. Entonces, ¿por qué digo que tengo la velocidad? Porque si es movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Entonces yo ya sé que la velocidad es de 0.6 metros por segundo. Ya tengo también el tiempo, lo que me falta es calcular la distancia. Entonces, la velocidad constante por el tiempo me va a dar la distancia. 0.6 metros por segundo por 50 segundos me da 30 metros. Entonces puedo decir que cuando haya avanzado 50 segundos habrá recorrido 30 metros. Muy bien. Ahora nos dicen, si ese móvil sigue con velocidad constante, sigue teniendo una velocidad uniforme, que no cambia, que es la misma,
Cuando haya recorrido 50 metros, entonces, ¿qué tiempo habrá utilizado? Vuelvo a tener la misma fórmula, velocidad, distancia entre tiempo, ya la despejamos una vez, el tiempo que estaba dividiendo pasó multiplicando, velocidad por tiempo igual a distancia. Ahora quiero calcular el tiempo, por lo tanto, en ese despeje que acabábamos de hacer, la velocidad multiplica el tiempo. Ahora la velocidad va a pasar dividiendo a la distancia y nos va a quedar tiempo es igual a distancia entre velocidad. Ok, la velocidad es la misma, es la velocidad de 0.6 porque el movimiento es rectilíneo uniforme, quiere decir que la velocidad no cambia. Entonces ya tengo la distancia, 50 metros, ya tengo la velocidad, voy a hacer la división para saber el tiempo. Y el tiempo entonces ahora es de 83.33 segundos. Entonces, en este caso estamos viendo claramente cómo el movimiento es rectilíneo uniforme, la distancia recorrida y el desplazamiento pues son iguales como habíamos comentado. ¿Por qué? Porque como se mueve en línea recta, la distancia y el desplazamiento son exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya sea que yo quiera calcular la rapidez o la velocidad, voy a utilizar los mismos datos porque está en línea recta. Y aquí puedo ver que el movimiento es rectilíneo uniforme porque la velocidad no cambió a lo largo de todo el recorrido. Siempre fue la misma. Ok, ahora, ¿cómo vamos a graficar un movimiento rectilíneo uniforme? Para hacer la gráfica necesitamos nuestro eje de las X. En ese eje de las X siempre debemos de graficar al tiempo. En este caso el tiempo debe de estar en metros por segundo, perdón, debe de estar en segundos. Y en el eje de las Y debe ir la distancia, que la distancia está en metros. Entonces, el tiempo en segundos, la distancia en metros. Y las líneas que yo obtenga al graficar distancia contra tiempo, si es un movimiento rectilíneo uniforme, voy a obtener puras líneas rectas. Esas líneas rectas serían la velocidad. Y si la distancia entre metros y el tiempo en segundos, pues la velocidad estaría en metros por segundo. Vemos aquí cómo tenemos distancia, tiempo, la velocidad en metros por segundo. Esa es una velocidad. Aquí tenemos otra velocidad que también sería uniforme porque también es una línea recta. Y tenemos aquí otra velocidad que también es uniforme porque es una línea recta. Solo que, ¿qué pasa? Que la línea amarilla se encuentra más inclinada hacia el tiempo y la línea azul se encuentra más hacia la distancia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros comparamos estas tres velocidades, nos vamos a dar cuenta que el vehículo que corre más rápidamente, el móvil o lo que fuera, es el caso de la línea azul. La línea azul avanza poco tiempo, pero avanza muchísima distancia. La línea verde nos representaría el móvil que va con menos velocidad. ¿Por qué? Porque vemos que avanza mucho en tiempo y poco en distancia. Y por último, la línea morada, que sería intermedio, porque más o menos lo mismo que avanza de distancia, avanza en tiempo. Entonces, los tres son movimientos rectilíneos uniformes. Sin embargo, el verde nos representa un movimiento rectilíneo uniforme más lento y en este caso el azul nos representa un movimiento rectilíneo uniforme más rápido. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Cómo veríamos un movimiento que no fuera rectilíneo uniforme? Entonces, cuando la velocidad o la rapidez no tienen un valor constante, es decir, que va cambiando los valores, entonces hablamos de los conceptos de rapidez media y velocidad media. Es decir, ya no hay una velocidad constante, pero podemos hablar de una velocidad media o una rapidez media. Las fórmulas son las mismas de rapidez y velocidad, solamente que se distinguen poniendo una barrita encima para decir que estamos hablando ahora de una rapidez media o una velocidad media. Cuando ponemos eso, ¿qué queremos decir? Que la velocidad no es constante, que puede ser que el móvil se esté moviendo en línea recta, pero su movimiento no es uniforme, no tiene una velocidad constante. Eso, ¿cómo lo veríamos ya en una tabla mejor explicado?
este caso, vean, tenemos un móvil que se mueve en línea recta, pero que ahora recorre 3 metros en 3 segundos y su velocidad es de 1 metro por segundo. Luego recorre 6 metros en 10 segundos y su velocidad es 0.6 metros por segundo. 9 metros entre 18 segundos, su velocidad es de 0.5 metros por segundo. 20 metros en 20 segundos, 1 metro sobre segundo. 50 entre 100, 0.5 metros por segundo. Es decir, aquí estamos viendo que un móvil se mueve en línea recta, pero no tiene una rapidez ni una velocidad constante, están variando. Entonces, este móvil lo que tiene, podemos calcular una rapidez media, podemos calcular una velocidad media, teniendo en cuenta lo siguiente. Como el móvil siempre viajó en línea recta, cambiando constantemente de velocidad, porque aquí lo estamos viendo, la distancia y el desplazamiento son iguales. ¿Por qué? Porque él nunca dejó de ir en una sola línea recta. Por lo tanto, la distancia y el desplazamiento son iguales. Y también el valor de la rapidez media y de la velocidad media, pues esos también son iguales, porque al no cambiar la distancia y el desplazamiento son lo mismo, el mismo valor, pues lógicamente la rapidez y la velocidad también van a tener el mismo valor. ¿Cómo se calcula entonces la rapidez media o la velocidad media? Como habíamos dicho que tanto la distancia como el desplazamiento eran iguales y la velocidad media y la rapidez media se calculan con la distancia y el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, ya sea la rapidez media o la velocidad media van a tener el mismo valor. Y en ese caso, ¿cómo lo calcularíamos? Pues muy fácil, la fórmula es la misma, como habíamos dicho. Simplemente se le pone una barrita arriba para decir que hubo cambios de velocidad, que la velocidad no fue constante, que la rapidez no fue constante. ¿Y cómo se calcula? Bueno, todas las distancias recorridas se suman. Primero recorrió 3 metros, luego 6 metros, luego 9 metros, luego 20 metros y luego 50 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida fueron 88 metros y el desplazamiento pues también fue de 88 metros, es lo mismo. Ahora, ¿cuánto tiempo utilizó para recorrer toda esa distancia? Pues también tenemos que sumar el tiempo. 3 segundos, más 10 segundos, más 18 segundos, más 20 segundos, más 100 segundos, también lo voy a sumar y me da 151 segundos. Por lo tanto, ya tengo la distancia total que recorrió entre el tiempo total que empleó y llego a la conclusión ahora de que puedo utilizar mi fórmula para calcular la rapidez media o la velocidad media. Y entonces yo digo, la velocidad media, que se mide igualito, solo que con una barrita encima, me dice que recorrió 88 metros y lo hizo en 151 segundos. Por lo tanto, la velocidad media, si yo divido 88 entre 151, me va a dar 0.58 metros por segundo. Entonces observen cómo aquí el movimiento es rectilíneo, pero no es uniforme, porque la velocidad está cambiando constantemente. Aquí ya no se duplica la distancia, se duplica el tiempo, ya no es uniforme, la velocidad no es constante. Entonces, en esos casos ya no podemos hablar de solamente velocidad o solamente rapidez, tendremos que hablar de una rapidez media o de una velocidad media. Espero que con este video les haya quedado más claro el concepto de lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento en línea recta, como dijimos, donde la velocidad es constante. La velocidad no cambia, es la misma a través de todo el recorrido. Con las siguientes tareas que vayamos haciendo, poniendo en práctica lo que acabamos de aprender, pues seguramente irán afinando e irán entendiendo mejor los conceptos. Suerte, chicos, y como siempre, hagan algo de provecho. Nos vemos en el próximo video.